Muchas gracias. Primero, quiero iniciar con el tema de que para mí, que formo parte de la Comisión de la Mujer y acompañado de mi suplente que ha hecho un buen trabajo en apoyar a la diputada presidenta de la comisión, Marilyn Vallarino, me ha llamado mucho la atención que desde el 2010 la diputada Elsa presentó unas modificaciones a la ley de violencia doméstica y asimismo, si no recuerdo a los meses, lo presentó la defensora de aquel momento, otras modificaciones, y lo que fue muy interesante y la dinámica que se buscó con este anteproyecto fue que la diputada Marilyn Vallarino se recorrió todo el país buscando y recabando información sobre el tema y compartir las diferentes características de la región donde visitaban. La parte de ver un anteproyecto como este es entendible que no se puede manejar como un tema político, porque cuando hablamos de violencia doméstica es un tema muy delicado que hemos perdido realmente valores y principios en la sociedad que nos llevan a ver situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Y para mí hubiera sido muy importante que hace varios años atrás, inmediatamente se presentaba un proyecto como este, se hubiera podido discutir y avanzar en ir aprobando los puntos más importantes y principalmente en lo que tenía que ver con prevención. Ahora mismo, ese proyecto sigue estando en la Comisión de la Mujer. Ese era un proyecto que era para avanzar y hoy simplemente discutir y ver cómo es el debate, el tema de simplemente apoyar un proyecto que sabemos que es de gran importancia. Pero cuando yo toco que no puede ser un tema político, es porque estamos viendo que como estamos en la postrimería del inicio de las campañas políticas, vemos que le quieren meter el acelerador para captar y llamar la atención sobre temas donde ya las mujeres se han ganado el derecho a que sean ya aprobadas hace mucho tiempo y haber sido analizado desde un inicio para que hoy día se pudiera estar gozando de este proyecto. La verdad que es triste porque en la sociedad que estamos viviendo, los valores prácticamente han quedado a un lado. Cuando vemos el tema de los medios de comunicación, cuando vemos periodistas que son de opinión, que son la gente, son seguidores por mucha gente, por el respeto que se merecen, sea hombre o sea mujer, cuando hablan de los valores y los principios, suena tan bien cuando sale de esos medios de comunicación, pero cuando estás en la televisión y sale el noticiero y entran las propagandas de los programas que van a dar más tarde, entonces no son congruentes el noticiero con la producción nocturna que para poder promoverla la pasan en la mañana con efectos sexuales, donde el mensaje que estamos mandando o que se está mandando a través del medio a las 8, 9, 10 de la mañana
Estamos hablando que este medio está incumpliendo realmente con los compromisos que supuestamente han llegado con el Estado, con quienes los regula, y donde han acordado el tema de libertad de expresión y todos estos temas, pero siento que no son conscientes del irrespeto que se le está dando también tanto a los jóvenes como a las mujeres cuando estamos viendo estas escenas en la televisión. Creo que no estamos mandando el mejor mensaje. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando analizamos las diferentes características de violencia doméstica y profundizamos en cada uno de los puntos, pudiéramos entender la importancia del respeto. Pero antes de entrar ahí, es muy importante leer el artículo primero de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, considerada que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privacidad arbitraria de la libertad, tanto como si se produce en la vida pública como en la privada. Esta declaración abarca y amarra los diferentes temas que serían interesantes poder debatir. A veces pensamos que el segundo debate simplemente es discutir y aprobar, pero el segundo debate creo que es uno de los más importantes, porque es donde debiéramos tomarnos la paciencia y la tarea de poder llevar un intercambio de información entre invitados especiales y expertos en la materia con los diputados para poder llegar a acuerdos, porque pudiera entender a veces que por más que tenemos un panel enfrente de nosotros, tal vez algunos de ellos no están de acuerdo entre un artículo o el otro. Y por eso que pudiéramos ser nosotros los mediadores a favor de algún punto en especial por parte de aquellos que son los expertos en la materia. Entonces, nosotros aquí, en esta Asamblea Legislativa, en un tema tan importante, donde escuchaba a una muchacha de estas que maneja un programa de radio de estos musicales, decir que los diputados en la Asamblea entonces tenían que estar muy tristes cuando se aprobaba en primer debate el tema del femicidio. ¿Cómo me hubiera gustado poder conversar con esa muchacha de ese medio de comunicación para explicarle que la mayoría de los hombres que estamos aquí en la Asamblea Legislativa apoyamos y estamos de acuerdo con esta ley de femicidio? Podrán haber tal vez diferencias de opiniones, pero sabemos la importancia en la cual tenemos que trabajar. Pero estamos claros que llevamos un atraso en el tema de la ley de violencia doméstica, porque es ahí el inicio de muchos temas que están relacionados a la familia, porque siempre se dice que donde no hay familia, no hay sociedad. Y para eso tenemos que partir desde la casa también, con la educación a nuestros hijos y el compartir el respeto con nuestras familias, vecinos y amigos. A veces podemos ver que dentro de los tipos de violencia de género está el físico.
El físico, para mí, tal vez no es el primero, porque antes de llegar al físico se tienen que dar otros actos para llegar a él. Pero es uno de los más peligrosos porque justamente lo lleva al acto del femicidio. El psicológico, diría yo, que dentro de los diferentes puntos que van relacionados con el psicológico, sería uno de los más extensos, porque cuando ves el tema de la violencia psicológica, pudiéramos describir otras características como que sería la más difícil de delimitar. Se trata de algo más serio que un insulto, que pudiera incluir la humillación intensa y continuada, la amenaza de violencia física, el control y vigilancia constante de las acciones del otro, los cambios de humor sin lógica, la desaprobación continua, y entre esos un montón que sabemos que dentro de la familia no solamente afecta a la mujer, afecta también a los niños, que son los que están viendo el ejemplo que les dan sus padres. Y por eso es que para mí es más importante el poder discutir y aprobar la ley de violencia doméstica y darle esa importancia que se merece, porque en el psicológico no solamente afecta a la mujer, afecta toda la familia. Porque cuando estamos hablando del psicológico, tendríamos que dar montones de ejemplos, que el ejemplo más tonto pudiera ser el más preocupante. Y una de las características que más vemos en nuestra sociedad y que nuestros hijos ven cuando le decimos a la mujer, estás loca. Y ahí es el inicio y todas las características que llevan el estar loca. Y pudiéramos ir viendo muchos otros ejemplos, y la verdad que no es la idea, pero sí es muy importante, y lo decía en la comisión y lo he dicho acá en el presupuesto, cuando estamos discutiendo el presupuesto de la nación, que este gobierno invierte mucha plata en publicidad estatal de manera innecesaria, y que pudiéramos usar mucho de ese recurso para mandar mensajes de valores y de principios en la sociedad, en la familia, los amigos, los vecinos y todo. Es un tema que creo que ganaría más confianza en la sociedad que estar gastando plata en el ego de ministros o directores. Porque si la publicidad fuera enmarcada realmente en lo que se está haciendo como tal, solamente sería una cosa, pero cuando vemos que sale la figura y salen ellos hablando también, ya es un tema de algo personal. Y aquí nosotros nos tenemos que concentrar en mandar un cambio a la sociedad en el tema de la educación, en el tema de los valores y de los principios. Si nosotros no hacemos un alto también en darle la importancia, viéndolo desde el punto de vista que pasamos el presupuesto de la nación y nos dimos cuenta desde las vistas presupuestarias la poca importancia que se le da al Instituto de la Mujer. Y el presupuesto del próximo año del Instituto de la Mujer es solamente de 2 millones de balboas. Por eso es que no es congruente el escuchar
publicidad en el beneficio que le pudiera dar el día de mañana a las mujeres cuando estamos a tiempo de invertir y en desarrollar el programa que a bien ellos quieren ofrecer a través de una propuesta de campaña. Otra de los tipos o características de la violencia está el sexual. En el sexual no es nada más el tema de la violencia como tal, pero como bien explicaba hace un momento, el mensaje que dan los medios de comunicación en las mañanas, que para poder promover que la novela sea tan buena, pero tan buena, tienen que promover las escenas sexuales y a la mujer en panty y brasier. Que tal vez si viviéramos en una sociedad mucho más avanzada, de esas que le llaman de primer mundo, que están en Europa, cuidado que ni siquiera el brasier saldría en la escena en un medio de esos de comunicación. Cuando hablamos material y económico, creo que ese pudiera ir ligado también con los temas de las características de violencia psicológica, porque afecta y a veces uno como ser humano tal vez no la entiende. Y soy de la idea que a pesar de que nosotros llevamos un gran atraso en la educación de nuestro país y que nuestra cultura es diversa, cuando tenemos un país que antes era de casi 3 millones de habitantes y ahora tenemos 1 millón de extranjeros y donde tenemos una diversidad de culturas, nuestra cultura nacional se ha ido afectando cada vez más, porque ustedes que están delante de mí, que sé que están por encima de los 48 años, el recuerdo que ustedes tienen de sus familias y de aquel momento bonito del inicio de su vida, de la adolescencia y demás, los principios, los valores estaban por delante y el respeto a los mayores. Hoy día podemos decir lo contrario, porque sabemos que no es así. No hay respeto a los mayores, no hay respeto ni siquiera a la iglesia, por dar un ejemplo. Y gracias al trabajo que hacen las iglesias, tanto evangélica como católica, hay que aplaudirla, porque son los que hacen un gran esfuerzo en mantener a la familia unida, en el respeto y los valores y la fe a Dios. A ese el que le tenemos que tener miedo y encomendarnos a Él, porque realmente Él es el único que nos puede juzgar. Pero gracias a las iglesias siento que como sociedad hemos sabido tener de repente el tema de poder guardar un poco el respeto a lo que nos queda como cultura panameña. Porque si yo me pusiera a hacer un análisis cualitativo del área donde yo soy electoralmente, que es el circuito 86 San Miguelito, las circunstancias de violencia doméstica son increíbles. Y si me hubiera tocado hablar de estadísticas que van relacionadas a las denuncias, sabemos que esas estadísticas que existen actualmente no reflejan ni el 50% de la realidad que existe en nuestro país. Porque a pesar de nosotros ser un país chico y hacemos el análisis de la estadística de Estados Unidos o de España en Europa, nos damos cuenta que son grandes países de primer mundo y nosotros que somos chiquitos y le hacemos un comparativo, estamos casi al mismo nivel. Entonces, señor presidente, sé que me queda poco tiempo y para no pedir la segunda vuelta, quisiera que me dieran nada más un tiempito para ir terminando.
Y quería compartir un punto que quiero que me entiendan principalmente las mujeres, y quisiera de repente escuchar de parte de uno o dos de ustedes algún punto de vista sobre lo que voy a tocar, porque cuando me ha tocado la oportunidad de hablar de estos temas de violencia doméstica, los hombres piensan que estoy en contra de ellos, y he recibido correos de gente molesta conmigo. He recibido en la calle molestia de gente que me han querido poner su ejemplo de cómo le están llevando un divorcio en contra de algo que no es real, por la estrategia que usan a veces los abogados en poder favorecer a una de las partes, y de repente hasta mal manejado por las corregidurías. Y por eso es que me gustaría principalmente escuchar a la procuradora o a otra persona o a uno de los hombres, porque lo que yo he podido escuchar de la experiencia de abogados serios y de parte de otras personas que han formado parte de la comisión acá de la mujer, de que los casos cuando llegan donde los jueces son manejados de manera objetiva y con mucha responsabilidad. Y cuando tú escuchas eso de manera repetitiva es porque algo cierto debe de ser. Y eso es importante porque cuando es una mujer la que tiene que tomar una decisión en favor o en contra de una mujer, debe de ser muy difícil. Pero tengo entendido que la objetividad está por encima de la decisión que puedan tomar. Y es positivo. Y menciono lo siguiente, y lo tengo por escrito para decirlo de una manera que no se malinterprete y podamos escuchar un poco del otro lado. Estos son comentarios que me han hecho hombres sobre este tema. Así como se intenta reglamentar un hecho punible cometido por un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer, producto de las interrelaciones humanas que les unen, es importante estudiar el elemento sociocultural que le impide al varón formular denuncias por violencias hacia la mujer. Así como existen mujeres víctimas de la violencia hacia la mujer, existe el supuesto inverso. Han ocurrido múltiples casos en que las leyes que buscan proteger a la mujer son utilizadas para mujeres como chantaje, perdiéndose el verdadero motivo por el cual se intenta prevenir un tipo penal. Existen ribetes de tipo cultural, religiosos, políticos, económicos que ridiculizan al hombre por acudir ante las autoridades como aparecen en leyes de este corte. Reconocemos el papel preponderante de los movimientos de inclusión de género, sin embargo, no cabe duda que la ley debe enfocarse en valorar la vida de igual forma. Al valorar la vida de la mujer en forma distinta a simple vista, origina desequilibrios, y es por ello que consideramos importante reglamentar en el tipo penal en forma suficiente para que el tipo penal sea oportuno y eficiente. Quisiera escuchar, y me parece bastante objetivo lo que leí. Es un tema que se puede interpretar de diferentes maneras, y me gustaría escuchar por parte de la procuradora o bien de otro de las personas invitadas para que me dé un poco de información sobre este tema, para saber cómo se maneja o cómo pudiera ser manejado estos puntos que acabo de tocar. Por favor, señor presidente. Yo llegué a la procuradora. Vamos a dar la palabra al licenciado Adolfo Pineda, que va a responderle al diputado Milela Aymán. Señor presidente, honorables diputados, honorable diputado que hace la interrogante, es un tema interesante y lo venimos analizando desde 1995, que nos
que se aprueba la ley de violencia intrafamiliar y que coincide con la creación de las 2 primeras fiscalías de familia a nivel de toda la República. Me correspondió el honor ser uno de los primeros fiscales de familia designados, de manera que conozco la experiencia desde esa época. Hay que señalar que en el caso de la experiencia de Panamá, a diferencia de otros países, no se aprobó una ley de violencia contra la mujer, sino una ley de violencia intrafamiliar, luego convertida en violencia doméstica, que de manera igualitaria o equitativa atiende las denuncias que presenta tanto la mujer como el hombre. Fíjese usted este detalle, en aquel momento cuando se crean las 2 primeras fiscalías, la persona que estaba al frente del Ministerio Público, el procurador José Antonio Sosa, se cuidó de nombrar un hombre y una mujer en las 2 primeras fiscalías para mantener ese equilibrio. Inclusive, actualmente, cuando se hace el reclutamiento del personal para las fiscalías de familia, que ahora hay 5 en Panamá y algo más de 20 en toda la República, nos cuidamos de mantener ese equilibrio, porque también es importante que, por ejemplo, cuando el hombre entra a una agencia de instrucción, no se encuentre con que solamente hay mujeres, porque la primera impresión que va a sentir es que todo lo que se haga va a ser en contra de él. Se ha tratado de mantener ese equilibrio, por lo menos a nivel de la imagen. Pero más importante son las actuaciones de los agentes de instrucción. Creo que tengo que decir, quizás con humildad y con sinceridad, que cada uno de nuestros actos tratan de mantener esa equidad con respecto a satisfacer las necesidades del usuario. Pero también tenemos que tomar en cuenta, honorable diputado, que las estadísticas muestran que la mayor parte de las víctimas son mujeres. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajar con perspectivas de género, significa que nosotros tenemos que volcar nuestra atención en beneficio de la mayor cantidad de víctimas, las que más sufren, las que han sufrido históricamente, que son las mujeres. Igual hay otros grupos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo los niños, las niñas, los jóvenes y las personas adultas mayores. Entonces yo creo que es importante el resultado que ha tenido la actuación del Ministerio Público en materia de persecución del delito, porque también ha tratado de prevenir. Nosotros, a través de todas las administraciones del Ministerio Público, y especialmente en los últimos tiempos, ha tratado de trabajar en prevención. Por eso es que todos los días estamos en distintas instancias públicas hablando del tema de la violencia doméstica. Sí recibimos ataques, nos han dicho que nosotros participamos en la desintegración de la familia, pero es que cuando nosotros entramos ya hay una familia enferma. Lo que vamos a tratar es de minimizar un poco el daño que se ha causado y tratar de buscarle solución a través de las decisiones de nuestros jueces. Como fiscal debo confiar en la actuación y las decisiones que toman nuestros jueces. Si yo no estoy de acuerdo, pues entonces apelaré. Y será un superior el que decide un conflicto ya a nivel hablando de dirimir el conflicto entre 2 personas, entre los asociados. Entonces, yo, perdone que personalice, en representación del Ministerio Público, pues estoy satisfecho de lo que se ha hecho en este momento. Este instrumento que se está proponiendo es uno más que tenemos que saber usar. Es necesario, porque se hace necesario visibilizar la situación, el sufrimiento de la mujer por vía de ver escrito la muerte de una mujer por la condición de serlo. Es necesario, no solamente por el compromiso que como país tenemos, que desde el 2010 nos los están exigiendo. Gracias por la oportunidad. Continúe, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Creo que son muy importantes la información que nos da el licenciado, porque es bastante difícil a veces que la gente entienda el discutir leyes como esta, y más cuando la característica o la estadística indica que la de perder siempre la lleva la mujer. Entonces, por el tema sería de la debilidad o de repente
la falta de apoyo que pueda haber dentro de su familia. Pero siento que es muy importante y es positivo, que yo creo que las mujeres se han ido ganando su espacio y su respeto, y por ese lado por favor, audio. Controle audio, por favor. Diputado Alemán, Miguel Alemán. Ya, continúe, diputado. Sí, entonces creo que bueno, es importante y sería interesante el poder también seguir describiendo algunos puntos que son importantes dentro de lo que son las fases de la violencia, cuando tenemos la fase de la tensión, la fase de la agresión y la fase de la conciliación o de arrepentimiento. Y la verdad que la de conciliación y arrepentimiento, estoy casi seguro que la mayoría de las familias que se han visto afectadas o de las que han sido víctimas de esto, pudieron haber escuchado de ese hombre que la mató, haberle dicho: nunca te voy a volver a hacer daño, no quería hacerlo, cambiaré. Son temas que justamente pudieron haber pasado antes de llegar al asesinato. Y creo que si vamos en una vía de buscar prevención, que es lo que realmente queremos, pudiéramos entonces apoyar a esa familia con personas especializadas, de explicarle las consecuencias que pudieran ocurrir y el no cumplir con el respeto y el tema de la ley de femicidio. Y lo más importante, esos psicólogos de familia que pudieran colaborar a que, si ya nosotros como país llevamos un atraso en la educación, un atraso en los valores y los principios, entonces necesitamos con urgencia mensajes a través de los medios de comunicación de que hoy día va a existir una ley en favor a la mujer, que va a existir una ley en favor a la familia, y que debemos creer y entender que somos vulnerables, pero necesitamos el apoyo por parte de las autoridades a que se dé un cambio, a que nosotros como país, independientemente de los atrasos que podamos llevar, culturales, a través de la educación, podamos recuperarlos inmediatamente con el tema de prevención y a través de los medios. Porque créanme que hacerlo, por decir así, vamos a salir a las calles, hacerlo así nada más, es muy difícil y muy costoso. Sería más fácil hacerlo a través de la comunicación para poder implementar diferentes características de desarrollo dependiendo de las áreas. Porque en el caso de mi distrito de San Miguelito, las consecuencias allá que vemos diariamente son muy radicales, tanto de un lado como del otro. Y ahí, solamente en el distrito de San Miguelito, cuando hemos hecho el estudio cualitativo, nos damos cuenta que en una sola área tenemos diferentes culturas. Cuando me refiero a diferentes culturas, tenemos colombianos o colombianas, dominicanos o dominicanas, tenemos gente de todas las provincias del país en una sola barriada. Hay una mezcla de cultura, hay una mezcla de ideas y hay una mezcla de comportamientos, y la gran mayoría no son positivos. Entonces apostamos a que esta ley realmente abra los ojos ante la sociedad, abra los ojos también al Estado,
a que crea conciencia y darle importancia a este tema. Y finalizo diciéndole que nosotros no queremos realmente un tema más sobre femicidio y no queremos que una mujer más muera por un acto tan cobarde como este. Muchas gracias.